Estás escuchando La Bitácora del Pastor, sin filtro. Reflexiones, predicaciones, sermones, estudios, homilías y voces proféticas que liberan el alma. Vivimos en la época de los tutoriales. No sé si sepan lo que es un tutorial. Un tutorial es un video en el que explican paso a paso cómo hacer una cosa. Entonces puedes saber cualquier tipo de tarea, cualquier tipo de actividad. Y si quieres, por ejemplo, aprender a cocinar, a reparar una computadora, a hacer un cambio de llanta, basta con que entres a YouTube y busques el paso a paso y entonces lo puedes aprender. Y hay tutoriales tan raros que a veces uno se pregunta, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿Quién tuvo una dificultad con esa situación? ¿Quién tuvo una duda de cómo se realizaba esa circunstancia? Por ejemplo, hay tutoriales tan raros como un tutorial para saber cómo respirar, tutorial para saber cómo abrir una puerta, tutorial para saber cómo hacer sonidos de dinosaurios, cómo sentarse en una silla, cómo hablar con fantasmas, cómo llorar de forma realista. Ese puede ser útil, ¿no? En algunos momentos. Cómo convertirse en hombre lobo y cómo dormirse en 5 segundos y cómo hacer tu propio ataúd, por ejemplo. Son los tutoriales más raros que encontré en internet, ¿no? Y lo maravilloso de esto es que internet te hace sentir pues que no estás solo, ¿no? A alguien más se le ocurrió, tuvo el mismo problema que tú, enfrentó la misma dificultad y encontró la solución. Y así como hay tutoriales para cosas tan inútiles como estas, puede haber tutoriales para cosas verdaderamente útiles, para problemas que uno quisiera saber cómo resolverlos paso a paso, porque en la vida enfrentamos circunstancias muy difíciles. Y cuando nosotros contemplamos, por ejemplo, la realidad de nuestro país, a lo mejor alguien alguna vez se llega a preguntar, ¿y cómo le haríamos para poder construir un mejor país? Y haría falta ahí un tutorial, ¿no? Y si nos hiciéramos nosotros esta pregunta por la desesperación que a veces sentimos de mirar a nuestra patria, encontraríamos algo curioso, que el tutorial no está en YouTube, el tutorial está en la Biblia, en Jeremías 29, lo que acabamos nosotros de leer. ¿Por qué? Porque bueno, este pasaje habla del pueblo de Israel cuando estaban siendo cautivos en Babilonia, estaban ellos exiliados, fueron llevados como esclavos. Dios les estaba, dice y dice que ellos debían cambiar el rumbo de la situación porque en algún momento de tantas cosas que estaban decidiendo mal, iban a terminar en situaciones muy desagradables. Y finalmente por ahí hubo un rey al que le tocó la de malas. Ya saben que siempre hay un gobernante al que le revientan todas las cosas que hicieron sus antepasados. Y fue el rey Ezequías, que un día se le ocurrió, ¿por qué no?, invitar a los babilonios, que eran un pueblo despiadado, que le encantaba dominar a otros, que querían puras riquezas. Se le ocurrió un día al rey Ezequías decirles, miren, ¿por qué no vienen a ver todas las riquezas que nosotros tenemos? Y les dio ahí un tour VIP todo pagado a los babilonios y les dijo, miren, estos son mis escudos, mis riquezas, mi copa, mi oro y todo. ¿Y qué creen que quisieron hacer los babilonios? Dijeron, pues matanga, dijo la changa, esto es de nosotros. Y entonces iniciaron la dominación y los judíos, los israelitas, terminaron exiliados, esclavizados en el extranjero. Entonces cuando leemos Jeremías 29, estamos hablando de un tiempo en el que la gente vivía en servidumbre, fuera de su país, no había libertad, no había independencia y estaban bajo un poder extranjero. Y es en ese momento cuando 8 años después de que esto sucedió, aparece un profeta de parte de Dios y les da un mensaje y les dice, no se desesperen, no se paralicen y no se dejen engañar. Dios les da el plan de lo que ustedes tienen que hacer para construir su nación y para volver a donde ustedes pertenecían y llegar a ser más de lo que en algún momento ustedes fueron. Y por eso este pasaje es muy importante para nosotros hoy, a más de 2 siglos que inició la gesta de independencia por nuestro país, porque nos podemos asomar a este tutorial para ver qué es lo que dice Dios de cómo se construye un país con justicia, con paz y con esperanza, porque vivimos en un país de repente atado por muchas situaciones y el Señor nos dice, aquí les va un tutorial y vamos a revisar los pasos de ese tutorial. Por favor, lea conmigo Jeremías 29, versículos 4 al 6.
Leemos juntos y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. El primer paso del tutorial de Dios para construir a una nación es edificar. Hay que edificar. Después de estas migraciones forzadas y masivas que vivieron los del pueblo de Israel, algunos cuando llegaron a Babilonia dijeron: de aquí a que salgamos, a lo mejor ni salimos. Pues hay que llevarla por ahí, medio sobrevivir. A lo mejor no nos va a tocar volver a nuestro país. Ya decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, pero ellos decían, aquí nos tocó morir. Aquí ya se acabó. Nosotros vamos a esperar pasivamente a que la situación suceda, porque no se puede cambiar. Se habían desesperado. Habían caído en la mentalidad de pensar que el sistema no se puede cambiar y que entonces uno se tiene que dejar arrastrar por el sistema, sin siquiera intentar remar contracorriente, uno nada más ser llevado por la situación, por el remolino de cosas, sin siquiera poder meter las manos. Y Dios les dice lo contrario: no. Edifiquen casas, planten huertos, cásense, tengan hijos. Es decir, lo que Dios les está diciendo es: desarrollen su vida. Hagan que su vida crezca incluso si están en un lugar extraño. No solamente una vida normal, una vida productiva. Una vida que tenga proyectos a corto, mediano y largo plazo. Porque edificar una casa no es una cuestión sencilla, ¿o sí? A ver, ¿cuántos de aquí han edificado su casa? Por favor, alcen su mano. ¿Son pocos? ¿No? ¿Sí? Pero algunos han edificado una casa. Saben que para poder hacerlo no es una cuestión que se haga de la noche a la mañana. Hay que contemplar, es un plan que cuesta trabajo, es un plan que requiere recursos, es un plan que implica que pongas todo, porque además quieres hacer una casa que te sirva y que tenga durabilidad, en la cual tú vas a habitar por mucho tiempo. Es un esfuerzo enorme. Fíjense que Dios no les dice, como en otra ocasión en la Biblia, pongan tiendas. Esas tiendas que se podían quitar y poner de manera sencilla. Les dice: edifiquen casas. Si van a pasar un rato aquí, lo van a pasar con dignidad. Lo van a pasar bien. Esfuércense y construyan algo que los pueda proteger para dar refugio y para poder vivir con la frente en alto. Y no solamente hagan eso, hagan que la tierra produzca, trabájenla aunque no sea suya, generen bendición y tengan familias. ¿Para qué? Para que esas familias reciban también las bendiciones de Dios. Es decir, a la dominación ustedes no la van a enfrentar con la cabeza agachada, no. A la dominación la van a enfrentar con la cabeza en alto. Hagan que sus hijos no tengan mentalidad de esclavos. Hagan que sus hijos no tengan la mentalidad de estarse queje y queje y queje todo el tiempo. Chille y chille, sino que hagan que ellos crezcan viendo la realidad con otros ojos. Que aún en la peor de las circunstancias, ustedes pueden construir. ¡Anímenlos! Y si eso nos lo estuviera diciendo Dios a nosotros como mexicanos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que significa es que tenemos que edificar nuestras responsabilidades cívicas, profesionales, ciudadanas, individuales, familiares, porque cuando nosotros construimos nuestra vida bien, estamos también construyendo a la sociedad. Cuando tú trabajas con responsabilidad, cuando tú estudias con dedicación, cuando sirves con integridad, estás construyendo a la nación. Un país no se construye con discursos, diría Dios. Se construye con hombres y mujeres que edifican con sus propias manos y con sus propios valores un país y que transmiten esos valores a las nuevas generaciones. Entonces, en este primer paso, Dios les está diciendo: no caigan en la ansiedad, no caigan en la desesperanza, no caigan en la depresión, no caigan en la conformidad, en la flojera crónica, en ir nada más al trabajo o hacer las cosas cotidianas de la vida, ahí chambonamente, ahí nada más esforzándome al mínimo,
Como decía Jaimito el cartero, es que me estaba fatigado todo el tiempo, ¿no? Es que me da fatiga, todo el tiempo decía eso. Porque al final de cuentas, lo que el Señor dice es, esfuércense por cambiar la realidad. Entonces el Señor nos está llamando a ser mexicanos y mexicanas de excelencia. Mexicanos y mexicanas de excelencia con enjundia, con valor, porque cuando tú construyes con tus manos, estás construyendo a este país. Ese es el primer paso del tutorial. Y hay uno segundo, en versículo 7. Por favor, lea conmigo el versículo 7. ¿Qué dice? Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Paso número 2 del tutorial. Procuren la paz. Dios les está diciendo, cuando ustedes procuren la paz de la ciudad, ustedes también van a tener paz. Es decir, el riesgo del paso anterior es caer nada más en el individualismo. En el yo me salvo, yo hago las cosas y nada más importo yo. Aquí el Señor les dice, no nada más es un esfuerzo egoísta, no nada más es echarle ganas para que tú estés bien, para que tu familia esté bien. Es construir la paz con dignidad de toda la sociedad. La justicia. Le llamamos nosotros los metodistas santidad social, que en otras palabras es el bienestar comunitario. Hay que salir de nosotros. Hay que servir a la comunidad, hay que participar en los procesos ciudadanos activamente. Eso significa que como cristianos y como cristianas tenemos que tomar postura ante las situaciones que pasan en nuestra sociedad. Hay que involucrarnos, hay que buscar la justicia, hay que construir la paz. A nivel personal significa que Dios, y escuchen bien esto, Dios no nos impide como cristianos tener alguna afiliación o ideología política. Participar en la vida política del país, en algún partido, en algún movimiento, en alguna asociación. No, Dios no te impide eso. Es más, llama a los cristianos a decir, involúcrense. Pero lo que dice el Señor es, solamente guarden la mesura, guarden la paz. Guarden la paz, porque cualquiera que sea el proyecto que tú abraces, el partido, el movimiento, la ideología que tú sostengas, eso no puede llevarte ni a la violencia ni a la discriminación de las otras personas. Es decir, como cristianos, claro que tenemos derecho a tener causas, gustos políticos, inclinaciones políticas, sociopolíticas, pero lo que no podemos hacer es insultar y violentar al prójimo. Los cristianos no tenemos enemigos. Los cristianos no tenemos adversarios. Si estás comprometido con una causa, tienes que recordar que no son tus adversarios, son tus prójimos. ¿Y qué se hace con los prójimos? Se aman. Se ama a los prójimos. Y a veces no vamos a estar de acuerdo, pero la sociedad se construye mediante el diálogo, mediante tender puentes, no mediante batallas. Entonces, cualquiera que sea tu afinidad política, hay que evitar la polarización. ¿Qué es la polarización? El extremo de que nada más yo tengo la razón, nada más aquel tiene la razón, y entonces todo el tiempo estamos creando un clima de rivalidad y de violencia. ¿No es cierto que hasta familias interrumpen sus comidas familiares porque empezaron a hablar de política? Y por eso dicen, no, de esos temas no hables. Lo que pasa es que no sabemos dialogar. No es que no se deban hablar esos temas, por supuesto que se tienen que hablar. Lo que sucede es que tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos para no caer en una controversia que nos lleve a pelear con las otras personas. Y no es fácil, pero tampoco es imposible. Requerimos de poder construir la paz. Y la paz bíblica a veces causa conflictos. No siempre es ausencia de conflicto. A veces exige que nosotros levantemos la voz, que exijamos justicia, que tejamos redes de apoyo, que acompañemos a las personas vulnerables para poder reconstruir el tejido social de nuestra nación. Hay que romper ideas, hay que deconstruir conceptos, pero nunca hay que violentar individuos. Decía por ahí un autor, un militar y pensador romano llamado Vegecio, si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Y es el momento en el que nosotros también tenemos que tomar postura, mis hermanos, acerca de lo que como individuos, cristianos, cristianas, iglesias creemos. Y los cristianos y las iglesias tenemos que ser refugio para otros, pero también tenemos que ser voces proféticas, es decir, de denuncia, decir, eso está mal. Ser pacíficos no es estar calmaditos y calladitos. Dice por ahí el dicho, calladito te ves más bonito. Pues no, a veces hay que alzar la voz. A veces hay que atreverse a decir que algo no es correcto. Como iglesias tenemos que hacer pronunciamientos hacia fenómenos que pasan en la sociedad, hacia conflictos, tragedias, cambios sociales. Porque hay personas que dicen política y religión no se mezclan. Híjole, hermano. Yo no sé en qué siglo vives, en qué realidad viven. Política y religión están sumamente ligadas y entrelazadas, pero es importante poder comprender los límites. Y para poder saber cómo movernos en ese ámbito, hay que tener bien clara nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Yo sé mi identidad en Cristo y sé hasta dónde llego y hasta dónde no. Y sé hasta dónde voy a actuar y hasta dónde no. Somos agentes de paz. Porque este mundo necesita paz. Este mundo no necesita violentadores, no necesita destructores, no necesita divisores, necesita pacificadores. Y por eso, para poder construir la paz, tenemos que estar en constante revisión de nuestras propias vidas a la luz del Espíritu Santo. Eso es lo segundo que les dice el Señor. Procuren la paz. Y hay un tercer paso del tutorial. Vamos a leer los versículos 8 y 9, por favor. Leemos juntos y dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. El tercer paso del tutorial es: no se dejen engañar. ¿Por qué? Ocurría, mis hermanos, en aquella época que había algunos falsos profetas que eran personas que habían llegado al liderazgo en medio de la cautividad y del exilio donde ellos vivían, y eran siervos de las personas de dinero de Babilonia. Y como la gente se comenzaba a desesperar, entonces las personas de dinero contrataban a estos falsos profetas y les decían: mira, dales pan y circo y manténlos calmaditos. Por favor, diles cosas que los hagan estar en paz y que no se nos vayan a venir encima. ¿Y qué les decían entonces a la gente? Ya mero volvemos. Ya mero regresamos. Ustedes tranquilos. Miren, ellos que son los que nos están dominando, son buenos. Todo va a estar bien pronto. Vean que hasta nos dan de comer. Nos dan nuestras 3 comidas. Ustedes, leve, tranquilo, no está pasando nada. Pero Jeremías, que era un profeta que verdaderamente había sido enviado por Dios, les advierte y les dice: no se dejen engañar. Eso no va a ser así. Vamos a estar aquí 70 años. Es lo que vamos a estar aquí. Y Dios les está diciendo hasta el tiempo en el que vamos a estar aquí. Así que no se dejen engañar. Si lo aplicamos a nosotros, lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que también corremos el peligro de comprarnos discursos falsos que duermen nuestra conciencia cristiana, que adormecen nuestras acciones políticas y sociales y que nos hacen vendernos al mejor postor. Hay muchas iglesias, no voy a decir Sion Valbuena no, pero hay muchas iglesias que se venden a las promesas de los partidos políticos y les dicen: mira, tú tráeme a los votantes a las urnas y te va a tocar hueso. Y les va a tocar tantos bultos de material. Tráeme a los votantes a las urnas porque este partido hasta es cristiano. Hay mucha gente cristiana acá. Y luego van con los testigos y dicen: y somos testigos. Hay muchos testigos acá. Y luego van con los guadalupanos y lo mismo. Y van con los que practican la santería y lo mismo. Nada más están buscando votantes, adeptos. Y entonces dan promesas vacías y callan la voz profética que la iglesia debería tener. O a través de los caudillos, por ejemplo, decimos como iglesia: ese es el candidato, esa es la candidata y le vamos a apoyar y vamos a ir al meeting del candidato y de la candidata. Y como iglesia oramos por ellos, pero como nos prometieron algo, dejamos de decir si lo que están haciendo el candidato o la candidata es recto delante del Señor. No vigilamos que su actuar sea correcto delante de Dios.
Y a veces también como iglesias ocurre en nuestro país una lamentable realidad de la que ya he hablado, que muchas iglesias, muchos pastores dicen, mientras el diezmo, la ofrenda, caiga al alfolí y quede santificado y bendito, no importa de dónde venga. Ya se lavó, se bendijo, se santificó, y por eso en nuestro país existen numerosas narco iglesias. Es un fenómeno en el que vivimos nosotros como mexicanos. Y a veces también caemos en otras ideologías disfrazadas. Nos venden la idea de que siendo una iglesia de moda, una iglesia con marketing, con un montón de tecnología de punta, ya pusimos la pantalla, wow, ya somos bien. Acá ya con eso lo logramos. No es cierto, nada en contra de la pantalla. Decimos, con eso ya lo logramos. Pues no es cierto. Creemos que porque ya tenemos los mejores instrumentos, la mejor alabanza, lo logramos, y no es cierto. Creemos que porque ya caen muchas ofrendas, porque viene mucha gente, ya lo logramos, y no es cierto. Esa no es nuestra misión, pero nos tragamos esta ideología y no nos preocupamos de nuestra labor social dentro de nuestro alrededor. Entonces caemos en estas ideologías y nos casamos incluso con versiones del cristianismo que son falsas. Y nos dicen, por ejemplo, la iglesia es para que tengamos prosperidad. Y nos venden la idea, ¿verdad? De que vamos a la iglesia porque el Señor nos va a dar mucho dinero, y a veces las iglesias se vacían por eso, ¿cierto? Muchas personas se van a iglesias en donde les prometen ese bienestar económico. O el triunfalismo vacío, vas a triunfar como ser humano. O también les venden, vamos, aquí defendemos, mira, los valores tradicionales de la derecha o de la izquierda. Y no se trata de eso, mis hermanos. Se trata de vivir la santidad social y de comprometernos con la realidad que tenemos. No se trata de tener más gente que los demás. No se trata de llenar como sea la iglesia. No se trata de tener más dinero que los de los demás. El llamado que Dios nos hace el día de hoy es bien claro. No fijen su mirada en las falsas promesas y los falsos discursos. Vivan y encarnen el verdadero evangelio que está en la historia y en la realidad de nuestra nación. Entonces, como Israel debió escuchar a los verdaderos profetas, el Señor nos invita a que nosotros también escuchemos a los verdaderos profetas. No se dejen engañar. Finalmente vamos a leer los versículos 12 al 14, por favor. ¿Lo leen junto conmigo? ¿Qué dicen? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. El tutorial termina con esperanza. Dice el Señor, me van a buscar y me van a hallar, porque me van a buscar de todo corazón. La esperanza que Dios quiere darnos no es una esperanza frágil y pasajera. Hay esperanza para nuestro país, amén. Hay esperanza para México, amén. Y esta esperanza viene de vivir la presencia de nuestro Dios. Esa presencia que transforma comunidades, esa presencia que transforma naciones. Y por eso el Señor nos dice el día de hoy, hoy tu país, hoy México, necesita hombres y mujeres que edifiquen con excelencia, que procuren la paz y que no se dejen engañar por falsas promesas. Ese es el tutorial que Dios nos está dando para poder saber cómo construir a nuestro México. Y cuando lo hagamos, México va a encontrar esa paz y nosotros también vamos a encontrar ese bienestar. Y hoy más que nunca, en un México herido, dañado, sangrante, corrupto, olvidado, vapuleado, envuelto en la tragedia, en las explosiones, en las muertes, en los choques, en las incongruencias, invadido e inundado por el pecado estructural y el pecado individual, necesitamos esperanza. Necesitamos a nuestro Señor. Y le tengo una noticia, hermano, hermana. Dios te ha constituido a ti como emisario de ese mensaje. Somos las manos de Dios en medio de esta realidad. Por lo tanto, tenemos que construir este país. Tenemos que generar esta paz. Tenemos que advertirle a los demás
acerca de los falsos discursos que circulan por ahí. Porque así dice el Señor, así es como se construye una nación. Y la prueba está ahí en la Biblia. Así se reconstruyó esta nación que algún día regresó a donde tenía que regresar. Y si nosotros también queremos estar en donde Dios quiere que estemos, tenemos que hacerle caso a estas cosas que Él nos habla. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Y vamos a clamar por nuestro país. Y vamos a pedirle al Señor que sea con nuestro México. ¿Cuántos aman a México aquí? ¿Cuántos están orgullosos de ser mexicanos? Vamos a pedirle por nuestra nación, porque aquí es donde Dios nos permitió nacer y aquí es donde Dios nos ha permitido ser iglesia. Oremos. Señor, aquí estamos delante de ti. Como hijos e hijas tuyos, Señor, estamos delante de tu presencia y tu misericordia para clamar por nuestro país, Señor. Ilumina, Señor, a México. Santifica, Señor, a México. Bendice este suelo, Señor. Bendice esta tierra preciosa, tan llena de privilegios, bendiciones, tan llena, Señor, de la diversidad de la flora y de la fauna, Señor. Gracias por la diversidad cultural que hay en nuestro país. Gracias por la diversidad gastronómica que hay en nuestro país. Gracias, Señor, por la hermosura con la que tú vestiste, Señor, a esta patria, Señor, que es tuya. Gracias porque hoy podemos decir que somos mexicanos, que somos mexicanas, que somos tuyos, Señor, y que tú nos has plantado en este lugar como iglesia para hacer bendición, Señor, en este sitio. Somos tuyos, te pertenecemos, Señor, y rogamos, Padre, que lo que hoy está roto en nuestro país, tú lo puedas componer, Señor, para reestructurar ese tejido. Señor, aquí están nuestras manos. Señor, aquí están nuestras vidas, aquí estamos nosotros, nuestras familias, aquí está esta iglesia, Señor. Y lo que podamos hacer mientras tú nos regales vida, déjanos hacerlo, Señor, para honra y gloria de tu nombre, para que esta tierra sea tuya. Y como dicen muchos de nuestros hermanos, México para Cristo. México es tuyo, Señor, te pertenece. Y aquí estamos, Señor. Gracias por la bendición de ser mexicanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Esto fue la Bitácora del Pastor, sin filtro. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para que puedas seguir escuchando voces y ecos que liberan tu corazón.